Sí, para hablar sobre este tema también queremos conversar a través del teléfono con el exministro de Educación, don José Joaquín Brunner. Don José Joaquín, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias por recibirnos. Muy bien, buenas tardes. Bueno, no es directamente el tema de la educación lo que se vota hoy día, sino el presupuesto, pero mucho se había condicionado al voto del presupuesto, al cómo se iba a encarar las reformas educacionales que necesita el país de aquí en adelante. Bajo ese matiz, con ese cariz, ¿cómo lo ve usted? Bueno, veo que en realidad hay unas reacciones muy poco ponderadas, o esto es estupendo o es terrible, cuando en realidad lo que a mí más me llama la atención es que no se haya podido llegar a un acuerdo. Creo que este es un fracaso de la dirigencia política, de gobierno y de oposición. Ha salido un presupuesto con fórceps, donde todo pareció concentrarse en una negociación de unos dólares más o unos pesos más y unos pesos menos, sin que el marco de la política educacional haya estado claro, particularmente para la opinión pública, que sigue esto sin ojos de especialista y efectivamente se va perdiendo a medida que los días pasan, y yo creo que el resultado no debiera dar motivo para alegría ninguna. O sea, nadie debiera poder estar alegre hoy día porque no hemos sido capaces como país de ponernos de acuerdo, de darle estabilidad a una política, a un presupuesto de mediano y largo plazo, y eso creo que es lamentable. Ahora, en cuanto a los puntos, muchos se ha mencionado especialmente por aquellos representantes de la CONFECH, el que en el ítem que tiene que ver con los aranceles, solamente el gobierno da y disfraza, además lo dicen de esa forma ellos, como gratuidad el que se dé el arancel referencial, pero no es el real, efectivamente, que marca una diferencia muy importante en términos de la plata que se necesita. Pero me parece a mí que eso es otra vez mirar los árboles que no dejan ver el bosque. Acá hay cosas grandes, digamos, que dentro de todo se han aprobado en un presupuesto y que la oposición, entre otras cosas, hizo posible que se aprobaran sin atreverse a votar a favor, pero que ya en los últimos días simplemente dejó que se expresara una cierta mayoría, y esa mayoría aprueba cosas que están en continuidad con lo que se venía haciendo en los últimos 5 años. Lo más importante, se aumenta la subvención escolar. No estamos hablando de eso, que en realidad desde el punto de vista de la justicia social, de la equidad y del ataque a la desigualdad es lo más fundamental, y eso se ha aprobado un reajuste interesante, se ha aprobado un buen reajuste para la subvención escolar preferencial, otra cuestión que claro no toca a los estudiantes universitarios, pero que para el país es probablemente lo más importante, de modo tal que centrarse en el punto de los aranceles de referencia versus los aranceles reales, si bien es una materia que interesa a un sector de los estudiantes, la verdad es que no es una cuestión de vida o muerte, y habrá que esperar que ahora el propio gobierno, en las políticas concretas y en los reglamentos que dicta para estas becas, le indique al país cómo efectivamente va a evitar que las universidades suban de una manera arbitraria y no explicada los costos de los aranceles, alegando de que efectivamente necesitan más y más dinero para dar una mejor educación, pero ni sabemos ni nos consta que estén dando mejor educación, ni tampoco tenemos claro cuál es el motivo y la razón específica que lleva anualmente a las alzas de los aranceles, de modo tal que si bien este es un punto interesante y que hay que discutir más, no es dentro del enorme volumen del presupuesto nacional que se acaba de aprobar para educación lo más fundamental. Sí, usted había manifestado su preocupación junto a Mariana Elwin, Gregory Elacqua, entre otros, porque precisamente los parlamentarios se dejaran llevar por la presión que existía de parte del mundo universitario y se focalizaran solamente los recursos en la educación superior. En ese sentido, ¿usted cree que sí se resguardó bien los recursos para los secundarios, la educación preescolar? Yo creo que hay un cierto equilibrio, no quiero decir que esté plenamente satisfecho, nunca uno está totalmente satisfecho porque hay tantas materias, digamos, que son opinables en estas cuestiones y donde uno tiene que hacer apuestas porque los recursos son, claro, escasos y no da para cubrir todos los objetivos, pero yo diría que en lo fundamental este es un presupuesto que no ha olvidado a los niños y a los jóvenes que todavía no llegan a la educación superior, y a la vez el presupuesto de la educación superior, hay que ser claro, aumenta más que todo lo que ha aumentado, digamos, en los ítems de educación superior, más de lo que venía aumentando en los últimos años.
de modo tal que sí hay un equilibrio y por cierto esto hay que proyectarlo y mantenerlo luego a lo largo del tiempo, y eso falta todavía por ver cuáles van a ser las políticas específicas y los mecanismos a través de los cuales se van a usar estos recursos aprobados hoy día. Don José Joaquín Brunner, muchas gracias por conversar con nosotros esta tarde, que esté muy bien. Bueno, hasta luego. Hasta luego, buenas tardes.